Buenos días. En este breve encuentro hablaremos sobre la presentación de trabajos científicos en forma efectiva. Mi nombre es Susana Rodríguez, soy directora ejecutiva de CIBEN. He acompañado a muchos profesionales durante estos años en la evaluación y presentación de trabajos científicos durante los congresos de CIBEN y este año nos hemos propuesto en colaborar en forma colectiva con algunas herramientas claves a la hora de realizar la presentación de los trabajos científicos, ya sea en formato de póster o en formato de presentación oral. Para empezar, ¿qué es la presentación de un trabajo científico? Es una comunicación oral y visual de contenidos científicos en una reunión de profesionales, como son los congresos de CIBEN, con el objetivo de compartir, de difundir y de poner en valor nuestro trabajo y nuestro conocimiento. Lo que es más importante es recordar qué no es la presentación de un trabajo científico. No es una clase, no es una opinión o una experiencia personal, no es una demostración de conocimientos y sobre todo no es una charla improvisada. Durante esta breve exposición repetiré muchas veces la necesidad de no improvisar, de tener un plan y de ensayarlo. Obviamente tenemos en estos minutos que nos otorgan la oportunidad de compartir con la audiencia el trabajo al que le hemos dedicado mucho tiempo probablemente y mucho esfuerzo. Y para que esto realmente sea efectivo se requieren al menos dos partes. Una está relacionada con planificar lo que se muestra y lo que se dice. Y la segunda es la de practicarlo, muchas veces antes del evento. Voy a resumir esta presentación en 4 secuencias, en 4 partes. La primera es tener una estrategia adecuada, la segunda es organizar los contenidos, la tercera es utilizar en forma eficaz los medios audiovisuales y la última, cuidar las técnicas de comunicación, tanto verbal como no verbal. Vamos a empezar por la estrategia. La estrategia es la comunicación, cómo lograr poner en común y compartir con otros que a priori conocen o tienen interés en este tema. Toda estrategia se basa en principios básicos relacionados con seleccionar, sintetizar y simplificar la información necesaria para que el mensaje se comprenda. Obviamente, fundamental conocer el tiempo disponible, porque a ese tiempo uno debe adaptarse. Claramente encontrar las palabras adecuadas y tener la claridad suficiente para transmitir el mensaje en el tiempo disponible no ocurre por azar, aún en el caso de oradores muy expertos. Es un proceso estratégico que responde a muchas decisiones previas. Y entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A quién o a quiénes les hablo? ¿Cuál es la idea principal a transmitir? ¿Cómo la simplifico? ¿Cómo remarco lo importante? Y al costado de la diapositiva, algunos consejos. Una presentación que excede el tiempo asignado es mala, la descalifica. ¿A quiénes les hablo? ¿En qué medida el auditorio comprende los conceptos y los términos que no requieren aclaración? Esto es muy importante, tener cuidado con las siglas y con la jerga que puede atentar contra la comprensión del mensaje. Recordar que siempre hay una idea principal y es muy importante tenerla presente antes de iniciar la presentación, porque muchos mensajes generalmente es ningún mensaje. Finalmente, la atención a la exposición oral es limitada. No se puede releer. Cuando uno se pierde en un texto escrito, puede volver hacia el párrafo anterior y volver a leerlo. En la exposición oral, si alguien se pierde, pierde la oportunidad de comprensión. Y finalmente remarco, lo importante está relacionado con seleccionar lo que queremos decir. Gente que habla difícil, dice el gráfico. Esto está relacionado con soberbia. Nosotros no debemos hablar difícil durante una presentación de un trabajo científico. Claramente,
El estudio que vamos a presentar llevó meses, años de realización. Lo elaboramos, hubo una etapa de aprobación, de implementación, se buscaron y seleccionaron los participantes, se recogieron datos, se hicieron análisis primarios, secundarios, se llegaron a algunos resultados, esperados o no, muchas veces aparecen nuevas preguntas y algunas conclusiones. Todo este trabajo, que ha llevado mucho tiempo, ahora hay que desentrañarlo lo más sencillo posible y contarlo habitualmente en 7 o 10 minutos. ¿Cómo llegamos de esta complejidad a esta claridad? Uno de los puntos fundamentales es organizar el contenido. Como todo contenido, nosotros tendremos un título que debe ser claro, explicativo, breve. Vamos a tener una introducción que hay que organizarla porque nuestro estudio no es un tratado, es simplemente introducir el tema sobre lo más importante que se sabe, lo que no se sabe, lo que nos ha generado la pregunta y obviamente por qué es importante saberlo. El objetivo en términos de verbo, ¿qué se hizo? Se describió, se analizó, se comparó. La metodología, que es el camino por el cual contestamos la pregunta, en quiénes, en qué muestra, qué intervención, con qué mediciones, cómo hicimos el análisis. Y resultados. Claramente los resultados de nuestro estudio es la parte más relevante de la presentación. De modo que si en el tiempo asignado hemos dedicado gran parte de ese tiempo a la introducción, al objetivo y a la metodología, nos vamos a quedar sin tiempo para lo más relevante, para aquello que queremos realmente transmitir, nuestros hallazgos. Las conclusiones, obviamente de acuerdo a los resultados, contestan el objetivo. Ninguna conclusión debería ir más allá de lo que nos hemos propuesto al inicio del estudio. Y en algunos casos podemos agregar debilidades, líneas futuras, agradecimientos. Pero entonces, para organizar los contenidos, la pregunta es, ¿cuántas diapositivas vamos a utilizar y cuánto tiempo vamos a asignar a cada una de estas secciones? Recordando la importancia que la mayor parte del tiempo debe estar relacionada a los resultados de nuestro estudio. El tercer punto, el apoyo visual, las diapositivas. Y hoy por hoy se suman al PowerPoint muchos otros programas como el Canva y como muchas otras plataformas que nos permiten hacer nuestra presentación en plataformas más vistosas, más modernas. Sin embargo, en cualquier plataforma que ustedes elijan hay un primer secreto, que es que para unas diapositivas efectivas hay que recordar que menos es más. Ir de A a B en forma directa y simple, sin rulos, sin pérdidas de tiempo en el camino. En cualquier diapositiva, y así vamos a encarar este tema, vamos a hablar del texto de las diapositivas, vamos a hablar de los gráficos, las tablas, las imágenes de las diapositivas y del diseño general, cómo utilizamos los colores, las animaciones. Porque lo que estamos presentando es ciencia. Y si a la ciencia la contaminamos mucho de efectos visuales o artísticos, va a perder claridad. Este es un término en inglés que se utiliza, ustedes saben que kiss es beso en inglés, y entonces esta frase que dice keep it simple es manténlo simple, no seas tonto, hay que mantener la simpleza. Vamos a hablar del texto y del diseño. Vamos a repasar el tamaño de la letra, que debe ser el adecuado para que se pueda visualizar correctamente en la sala, y la fuente, que debe ser la más sencilla de leer. Fuentes como Arial, Tahoma, Comic Sans, no deben ser letras que impidan una lectura simple, sencilla, rápida. Si al elaborar la diapositiva hay que reducir el tamaño de la fuente, es probable que sea necesario eliminar texto, no bajar el tamaño.
Obviamente hay que explicitar en todos los casos los títulos de las secciones. Esto ayuda al que está visualizando saber dónde está ubicado. Estoy en la introducción, estoy en el objetivo, es el resultado 3 de 3 diapositivas que he presentado como resultados. Y en lo posible utilizar frases simples, separadas lo suficiente entre sí, manteniendo un interlineado constante. Vamos a hablar del diseño. Son preferibles fondos blancos, sencillos, respetando márgenes, alineando imágenes y cajas de texto. Mantener un tema y un formato común, evitar mezclar fondos o diseños, evitar sobrecargar las diapositivas con animaciones, iconos, evitar efectos de transición complejos entre diapositivas o demasiado texto animado de entrada y de salida. Mantener la posición, el color y el tamaño de los títulos consistentes entre diapositivas. Les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos. El primero, un objetivo escrito sobre un fondo verde con una letra que no contrasta y que hace muy difícil la lectura. Habitualmente utilizaremos las mayúsculas únicamente para definir la diapositiva y entonces presentaremos el texto, como en este caso, de una manera simple. Describir la tasa de uso de corticoides antenatales en recién nacidos menores de 1.500 gramos en la maternidad de X durante el 2025. La diapositiva únicamente está formada por una frase simple, contundente y escrita de una manera, un verbo, porque es un objetivo, y escrita de una manera que completa qué quisimos hacer, en quiénes, cuándo y dónde. Nuevamente en los otros ejemplos, fondos, como en este caso violeta, con letras blancas, grises, que no permiten una visualización correcta, y aparte utilizando, por ejemplo, en este caso, algo que es como leer la diapositiva. Se recolectaron los siguientes datos: peso en la serie, edad gestacional, tipo de parto y uso de corticoides antenatales. La recomendación es transformar esto en un texto que sea variables de estudio, peso al nacer, edad gestacional, uso de corticoides con bullets. No hace falta escribir lo que vamos a decir, simplemente tener un apoyo visual que sigue nuestro relato. Algo semejante ocurre en este caso con los resultados. Fíjense en el fondo nuevamente la dificultad en la visualización y transformar todo este párrafo en una frase simple. 80% duerme menos de 5 horas diarias. Entonces lo ideal es que cada diapositiva transmita una sola idea principal. Frases cortas, directas, funcionan mejor que oraciones largas. Recuerden que la diapositiva es un apoyo a la disertación. No es leer, es simplemente decir, con contacto visual con el auditorio, teniendo un apoyo visual. Los colores, algo hablamos, de mejor a peor hacia abajo, el negro sobre el blanco y el blanco sobre el azul funcionan perfecto. Pueden funcionar mejor también el negro sobre el amarillo o un blanco sobre un verde oscuro, pero cuando nos acercamos a estos tipos de colores, rojos, verdes, blancos, rojos, verde sobre blanco, se pierde la capacidad de contraste y por lo tanto también se pierde la claridad de nuestra diapositiva. Recuerden que muchas veces verán en su pantalla de su laptop, de su computadora, algo que luego en la pantalla general puede distorsionarse. Ejemplos: azul y blanco, el verde sobre el blanco ya deja de ser tan claro. Cuando las diapositivas tienen imágenes que hoy los programas nos sugieren, imágenes artísticas, generalmente también se pierde el centro de lo que queremos decir y la utilización del espacio, ni sobrecargado ni asimétrico. Vamos a hablar de los gráficos, que muchas veces son ayudas importantes para resumir los resultados. Primero de los gráficos y luego de las tablas. Voy a empezar diciendo que los gráficos deben ser autoexplicativos, legibles, revisando siempre las cifras y los totales, evitar los decimales si es posible,
utilizar imágenes planas, que son más fáciles de leer, y si es necesario y si aplica, los códigos de colores ayudan al que mira la presentación de una manera que simplifica la vista. Esto es, si siempre utilizo, como en este caso, para el hospital A el color de naranja, en el próximo resultado, mantener esta gama de colores ayudará al que está mirando la presentación a identificar a dicho hospital. Por supuesto, hay diferentes tipos de ayudas visuales y cada uno no es simplemente una elección por azar, cada uno tiene un sentido en la elección. En general, las tablas las utilizaremos para presentar datos agrupados, los gráficos de barras para resultados numéricos, los gráficos de línea para mostrar o cuantificar cambios o tendencias al cambio. Los gráficos de torta o pie ilustran la composición de un todo, una distribución en porcentajes. Los diagramas de flujo explicarán líneas de actuación o sucesión de eventos, o los diagramas de organización para ilustrar una distribución jerárquica. Esta no es una presentación relacionada con gráficos, que es un tema extenso, pero simplemente para compartir. Este gráfico es un gráfico de columnas apiladas que utilizaremos para datos categóricos. Esto, en cambio, que las barras están una pegada al otro lado, es un histograma y por lo tanto esto nos sugiere que estamos hablando de datos numéricos. Los gráficos de líneas o secuencias nos permiten saber lo que ha ocurrido con cambios habitualmente temporales. Las barras agrupadas es otra manera de mirar también los datos categóricos. Y este gráfico que muchas veces ustedes han visto, que es el gráfico de cajas o box plot en inglés, es un gráfico habitualmente para datos numéricos. Cada cajita está visualizando habitualmente el percentilo 75 y el percentilo 25, cerrando la caja por debajo. Muchas veces tienen una raya central, que puede ser el promedio o la mediana, y estos bigotes habitualmente corresponden al valor extremo superior y valor extremo inferior, o en algunos casos al más 3 desvíos estándar y menos 3 desvíos estándar. Las tablas. Toda tabla tiene que tener título, tienen que tener columnas y filas explicativas, tienen que ser legibles, tienen siempre que revisar las cifras y los totales, nuevamente evitar los decimales si es posible y colocar unidades en todos los casos. A modo de ejemplo, aquí hay una tabla que representa diferentes variables independientes para niños que han tenido enterocolitis, no, y otros que sí han tenido enterocolitis con un valor P en su resumen estadístico. Esta tabla es una tabla que tiene muchos defectos, que podemos transformar en esta tabla que está aquí abajo con mucho más claridad. Uno de los defectos, no nos dice cuántos pacientes no tuvieron enterocolitis y cuántos sí tuvieron enterocolitis, porque si vamos a hablar de porcentajes es imposible saber de qué 7% estamos hablando. 7% de 100, el 7% de 1000, el 7% de 2. Entonces, fundamental, colocar los números absolutos, las cifras absolutas, como en este caso. 210 pacientes no tuvieron enterocolitis, 43 pacientes sí tuvieron enterocolitis. Peso de nacimiento. ¿Cuál es la unidad? ¿Y en qué medida la estoy expresando? El peso de nacimiento en este caso lo vamos a poner en gramos y vamos a presentar el promedio y el desvío estándar. Esto hace que al sacar la palabra gramos de la tabla, la lectura sea más sencilla. Yo sé que los niños que no tuvieron enterocolitis necrotizante tuvieron en promedio 1.200 gramos de peso al nacer, con un desvío estándar más menos 1 de 230. Lo mismo ocurre con la tasa de corticoides antenatales. ¿Cuántos niños recibieron corticoides antenatales en este grupo y cuál es el porcentaje? Los que no tuvieron enterocolitis necrotizante fueron 15 niños y esto es el 7%. ¿El 7% de qué? El 7% de los niños que no tuvieron enterocolitis. Esto es muy importante. Este porcentaje se refiere al grupo
que ustedes han definido en su columna. Este porcentaje no corresponde a la fila porque no tiene sentido. A nosotros nos interesa saber la frecuencia del uso de corticoides en los niños sin enterocolitis. Para compararlo con la frecuencia, en este caso 17%, de los niños en quienes se utilizó corticoides antenatales y sí tuvieron enterocolitis necrotizante. Algo similar con el uso de leche materna, los valores P, no hace falta poner toda la cantidad de ceros que dice el programa. Con poner que es menor a 0.01 es suficiente y es de buena práctica colocar al lado de los valores P cuáles son los test estadísticos que ustedes han utilizado. Entonces, resumiendo, para las filas, que en la mayoría de los programas que ustedes lean van a ser las row. En las filas, habitualmente uno coloca las variables independientes o las características de la población. Pone las unidades y las medidas de resumen o frecuencias con las cuales los van a expresar. Las columnas son aquellas que definen habitualmente las variables dependientes o los desenlaces o los resultados o los grupos de comparación. Siempre poner los números absolutos para saber, para darle al lector, al que escucha, de cuántos estamos hablando, y los porcentajes se refieren al valor de la columna, no se refieren al valor de la fila. Y por supuesto la estadística sí aplica. Seguimos adelante para ir finalizando. Las presentaciones en póster obviamente se organizan en base a introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, y tienen que tener una secuencia de lectura para no confundir. Una secuencia que a mí me permita, si alguien no me está explicando, poder seguir el contenido con algún nivel de lógica. Cuando usted está frente a una recorrida de pósters y alguien se acerca para discutir su póster o para que usted lo presente, es muy importante no volver a leer lo que uno ya tuvo su oportunidad de leer. En general, la gente que se acerca al póster ya lo ha visto, ya ha leído todo lo que usted escribió. De modo que en esos minutos que usted tiene es interesante resumir lo más importante de su póster y dar tiempo para una discusión fructífera, para una discusión en la que usted pueda plantear con claridad el mensaje más importante de su presentación. En el caso de las presentaciones orales, recuerde que cada diapositiva debe tener un mensaje único, contundente, que la gente pueda recordar. La presentación oral también tiene la misma secuencia de introducción, objetivo, metodología, resultados. Y usted tendrá un diseño de diapositivas sabiendo que en el tiempo asignado va a tener un tiempo asignado a cada una de estas diapositivas. Recuerde el tema de la importancia de tener tiempo para los resultados. Y siempre un texto escrito. No es improvisar, no es decir en cada diapositiva lo que se me ocurre en ese momento. El texto escrito y ensayado frente al espejo, frente a un compañero, frente a un colega, le va a permitir saber cuáles son las palabras que va a dedicar y el tiempo que va a dedicar a cada una de sus diapositivas. Para ir terminando, escribir su presentación es una manera de pensarla, es una manera de tener decidido de antemano cómo voy a saludar, a quién voy a agradecer, cada palabra, cada frase, cuál es el momento de cambiar de diapositiva, cuál es el momento de hacer una pausa, cuál es el momento de remarcar la atención del público, ir un poco más lento o elevar el tono de voz, dónde va a señalar, por ejemplo en el caso de gráficos, cómo va a señalar, de qué manera lo va a hacer, cuándo mira el auditorio, cuándo va a usar el señalador. El mensaje es, nada es azar, nada es improvisación. Todo es ensayo, ensayo y nuevamente ensayo. Para terminar, quedan las preguntas. Ese momento que muchas veces nos aterroriza, porque eso no lo podemos ensayar. Estamos a merced de lo que nos diga el auditorio.
Algunos errores frecuentes. Usted no escucha la pregunta. Importante, atienda, si es necesario tome nota, pero escuche activamente la pregunta, porque muchas veces el miedo o la ansiedad o la inconveniencia de saber con qué alguien va a salir en el auditorio hace que no escuchemos en forma completa y adecuada la pregunta. Si usted no entiende la pregunta, más importante que inventar es solicitarle a la persona que la repita. Muchas veces uno asiste a presentaciones de trabajos científicos donde la respuesta no tiene nada que ver con lo que se le preguntó. Importante, enfóquese. Es más honesto y más claro y más efectivo decir que no sabe la respuesta que responder otra cosa. Su respuesta es muy extensa y excede la pregunta. Este es un problema, porque eso hace que, si usted no es preciso, va a limitar el tiempo de más preguntas. Usted puede, en algunas ocasiones, descalificar a su colega. Es muy importante guardar el respeto, no ser soberbio. Y en otros casos, por el contrario, usted alaba demasiado a su colega. Obviamente es muy bueno agradecer las preguntas, pero no hace falta la alabanza ni la adulación. Puede considerar en algunas ocasiones tener diapositivas de backup para posibles preguntas y en este punto el ensayo frente a colegas le puede dar a usted las pautas de cuáles son aquellas cosas que no quedan claras en su presentación y que podrían ser posibles preguntas. Para finalizar, y de esto se trata la presentación, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, dijo Einstein. Y por más que usted haya hecho muchas presentaciones de trabajos científicos o esta sea su primer presentación, este pedacito que estamos intentando dejar con esta presentación, esperemos pueda ayudarlo a aprender algo nuevo, a repasar algo nuevo o a considerar en sus próximas presentaciones algo diferente. Desde CIBEN creemos que investigar, compartir los resultados y las experiencias es una forma de crecer juntos por más y mejor salud neonatal. Muchas gracias por la atención y ojalá les haya servido para encontrarnos nuevamente en algunos de los tantos congresos de CIBEN compartiendo sus estudios y sus experiencias.